Lazos Conscientes, una comunidad que busca unir corazones, sanar relaciones y estrechar vínculos desde el amor. Acá con confianza. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lazos Conscientes. Qué chévere que estén acá otra vez con nuestra segunda entrevista y adivinen hoy con quién vamos, con nuestra querida Cata, psicoterapeuta enfocada en ángeles, también maestra de curso de milagros. Bueno, Cata se ha hecho 30.000 cursos, es una maestra maravillosa y hoy nos va a contar toda su historia, cómo se ha reflejado ese mundo externo en el mundo interno y cómo ha sido como esa transformación que ella ha llevado a cabo en su proceso. Así que muchas gracias, Cata, por compartirnos esto. Esto también es muy importante, porque también yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados con nuestras historias. Claro que sí, Katica, bienvenida. Y bueno, tenemos una oportunidad maravillosa para vernos también reflejados en su historia, porque todos pasamos por caminos de transformación personal, así no sean los mismos ítems, los mismos temas, pero en la base es la misma búsqueda. Entonces, bueno, Katica, qué rico poder contar con esa experiencia tuya. Y bueno, me atrevería a hacerte la primera pregunta. Cuéntanos qué hizo surgir en ti ese cambio, ¿no? Pasar a este espacio espiritual y empezar a vivir lo que ahora es tu sello personal. Bueno, antes que nada, muchas gracias, mis niñas. Muy honrada, como siempre lo digo, de compartir con ustedes. Me encanta el equipo, la comunidad que estamos construyendo y lo que estamos compartiendo, precisamente en estos espacios de transformación, de crecimiento, unidos a la espiritualidad, ¿no? Conectados con esa esencia. Y bueno, me encanta esa pregunta porque creo que es muy recurrente que lleguemos como a esa noche oscura del alma que se le llama, en ese momento en que todo está oscuro, no vemos salida, y así como decía yo, es que en ese momento no tenía ni padre, ni madre, ni perro que me ladre, más o menos, me había quedado sin trabajo, pero acababa de comprar el apartamento, acabo de terminar con el novio que tenía en ese momento. Em, y yo pues me quedé como de brazos cruzados y fue por una médica que trabaja con Santiago Rojas, eh, que es como muy holística también. Ella me recomendó el libro Pon el cielo a trabajar y ahí fue que con ese libro empecé como la conexión con los ángeles, saber que no estábamos solos, aunque desde muy niña el curso de milagros estaba en la mesa de noche de mi mamá y yo decía, pues mamá, aprende a caminar sobre las aguas o a convertir el agua en vino. Ahí sin idea que era un milagro, no tenía ni idea. Pero mi mamá estaba muy metida, o sea, desde muy pequeña para mí fue familiar el tema del curso de milagros, el libro de Durantia, hablar de chakras, de meditaciones, porque siempre además las reuniones se hacían en mi apartamento. Entonces era como muy normal, pero mi propio camino lo empecé ahí, en ese momento en el que no tenía como piso, como todo lo que ha construido hacia afuera se desboronó, el trabajo, la pareja, el apartamento, o sea, todo como para el traste. Y me llegó ese libro y justo estaba pensando que ese era el momento de deshacimiento del que nos habla el curso de milagros, en el desarrollo de la confianza, como que todo se cae, pero realmente lo que se cae es a lo que le hemos dado valor, pero realmente no lo tiene. ¿Mm? Entonces ahí se construyó, ¿no? Toda esa imagen de Catalina pareja, de Catalina empleada, em, y tuve que empezar a reconstruirme conectando con esa guía interior. Y uno de los mensajes más importantes de Los Ángeles, ahí pues como ya llevaba unos meses sin trabajar, mi mamá me dijo, pues vete para España a estudiar y actualizas tu hoja de vida, haces una maestría o algo, y yo no quería, según yo ya era mayor, y yo ya tenía experiencia, ya no tendría por qué ponerme a estudiar, ¿no? Em, y desde ese libro, Pon el cielo a trabajar, empecé pues le pedí guía a Los Ángeles, de bueno, si esta vaina funciona, denme una señal. Y terminé en misa ese domingo, eh,
que decía, yo igual no me quiero ir para España, pero pues si toca, toca, si es lo que corresponde, corresponde, pero denme una señal. Y el sermón de ese día en la misa fue: nadie es profeta en su tierra. Y eso para mí fue clara la señal de que me tenía que ir del país para seguir creciendo. Y ahí fue un año pues súper chévere que estuve en España de crecimiento, porque ahí como que ya entendí, iba conectándome más y más. Y cuando volví de España, entré a trabajar otra vez y me llegó otro libro de ángeles, que fue el de María Elvira Pombo, y ahí empecé ya a hacer talleres, a entender un poco el tema de los maestros, que son esos como compañeros de camino, que nos la ponen a veces no tan fácil, pero que es para que crezcamos. ¿Mm? Y ahí poco a poco fue entrando a mi vida ya el curso de milagros, de hecho desde la guía angelical, que yo ya había hecho los 3 niveles con María Elvira Pombo, ya me había certificado en otras cosas, las había usado en mí, pero nunca con la idea de hacer terapia para alguien más. Y en una meditación yo decía, bueno, ¿cuál es el siguiente camino? Y me mostraron en esa meditación el cuento de Caperucita Roja. Y yo no entendía. Yo como, ¿esto qué tiene que ver? Y me dijeron, sí, debes escoger el camino corto o el camino largo. Y yo, pues el corto, ¿no? Ni boba que fuera. eh, y ahí llegué a mí el curso de milagros, pues a través de una tía que ya lo había cogido mucho más profundamente, y me dice, y estaba como: coge el curso de milagros, y yo: no, déjame con mis angelitos, yo estoy feliz con mis angelitos. Y me dice: léete este libro, La desaparición del universo. Y ese libro a mí me dio 3 vueltas. Literal, me mareaba como con vértigo cuando caminaba por la calle. Soñé, tuve muchos sueños vividos con Jesús, en los que mandé ese libro para el carajo como por 15 días, 3 semanas, porque era muy fuerte toda la experiencia que estaba teniendo, como de esa conexión. Eh, y ahí dije, bueno, ya sé que esto es resistencia, y ahí empecé ya a hacer las lecciones, terminé el libro, y ahí ya empecé mi propio camino, ¿no? O seguí en mi propio camino. Mm. Me encanta, Cata. Muy, muy chévere esa historia que nos cuentas. Y aparte porque yo siento que los mensajes y las señales siempre están, pero nosotros muchas veces no estamos como atentos o abiertos a escucharlos, ¿no? Me gustaría saber algo acá de chismosita. No, pero para preguntarte, si tú sientes que después de esas experiencias que tú dices de conexión así súper reales, súper trascendentales, empezaron a haber cambios contundentes en tu vida, o sea, en tu vida como Catalina Díaz, como ser humano, mejor dicho. Totalmente, totalmente, porque lo primero fue entender que, aunque era más chévere echarle la culpa al mundo de afuera, como lavarme las manos, es que el otro me hizo, es que el otro me dijo, yo entendía que la responsabilidad era mía. Yo entendía que todo lo que pasaba afuera era reflejo de lo que había dentro. Bueno, lo primero fue que efectivamente yo estaba pues trabajando así, ¿no? En oficina de sol a sol, así pues de nada, trabajo hasta acá, con problemas normales, ¿no? De una oficina, de una agencia de marketing, trabajo en marketing digital muchos años. Y cuando empecé con este tema de ángeles, fue muy curioso, porque el primer taller que yo hice, me acuerdo mucho, fue 12 y 13 de julio del 2014, que eran sábado y domingo. Y el jueves anterior, como si el 10 o algo así, me habían dicho: vamos a hacer un piloto para trabajar remoto. Pues como tú trabajas es con las oficinas de Estados Unidos, México y Argentina, pues no tienes nada que venir a hacer acá en la oficina. Entonces vamos a empezar ese proyecto para trabajar remoto. Ahí yo ya había empezado a trabajar con varios maestros, uno en específico, en la oficina.
un gran maestro que digo, sin él yo no sería la misma porque fue literal un clic, una pelea que tuvimos, la plaza de mercado se nos quedaba en pañales, ¿sí? De insultos, amenazas y demás, hasta que yo ya había empezado en toda esta lectura de estos libros. En una de estas discusiones yo hice el clic y le dije, ¿sabes qué? Si esto es lo que yo tengo que vivir para trabajar acá, no me interesa. Habla con quien tengas que hablar. Y yo ya no le contesté igual. Y como a los 15 días pasó esto, me dijeron, ¿por qué no te vas a trabajar a la casa? Y yo había pedido también, desde esa conexión con los ángeles, yo quiero libertad, pero dentro de mi sistema de creencias no estaba trabajar en casa, o sea, eso no pasaba. O sea, estamos hablando que esto fue 6 años antes de pandemia, donde ahorita es normal un trabajo remoto, pero hace 6, 8 años eso no estaba ni en el radar. Entonces ese fue como el primer cambio fuerte que hubo. Eh, Me cambiaron de área, me duplicaron el sueldo, ¿sí? Y todo yo digo a partir del trabajo interno, de trabajar en merecimiento, de trabajar en lo que yo quería, como en hacerme responsable de ese mundo que quería vivir, ¿sí? Eh, y sanar como esas creencias de no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué ser un trabajo de sol a sol, no tiene por qué quitarme tiempo, mi vida no tiene por qué ser mi trabajo. Y eso se transformó en empezar a trabajar home office y duré 3, 4 años, 4 años trabajando remoto. Y esto fue precisamente ese día antes, 2 días antes hice el taller con Ángeles y desde que hice ese taller no volví a pisar una oficina para trabajar. O sea, el lunes siguiente del taller. Es como Los Ángeles diciéndome, no tienes nada que hacer en una oficina, o sea, ahora es otra cosa. Y bueno, pues ese tiempo mientras hacía mis informes y todo eso, pues aprovechaba y a charlas, como que me conectaba cada vez más con estas cosas y eso pues sí, efectivamente cambió mi mundo. Luego me fui por varias cosas y aprovechando el trabajo remoto me fui a vivir a Villa de Leyva un año, que eso también fue un cambio brutal para profundizar más sola. eh, en la casa, pues que es muy bonita. Eh, Hay como todo el prado, como esa libertad, esa conexión con la naturaleza. Ese también fue otro cambio como en 3D que puedo vivir y bueno, mis relaciones ni se digan, ¿no? Que también la forma de relacionarme con el mundo, la forma en la que he elegido también sanar el pasado, ha hecho que sane el presente y cambie el futuro, ¿no? También como nos lo dice el curso de milagros, que los milagros como que unen el pasado, liberan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Entonces, claro, cambios en 3D obviamente ha habido y muchos, muchos, muchos. Mm. Bueno, maravilloso ver toda esa transformación. Y ahora que se ha abierto ese futuro, ¿no? Como esa imagen de que te ha traído a un buen puerto, ¿qué es aquello que quieres lograr? O sea, ¿cómo lo ves? Uy, yo lo primero que diría es siempre aferrarme a esa paz de Dios, porque claramente en este proceso de crecimiento, yo digo, yo cogí el validadero, ¿no? Y en eso de que los milagros acortan el tiempo, implica eso, ¿no? Enfrentarse cada vez más a menudo y de una manera más fuerte a esas lecciones que debemos aprender, a esas lecciones que ya como alma habíamos elegido, a eso que debemos sanar, ¿sí? Y para mí, independiente, claro, en su momento lo que les decía, pues sí, quería libertad, quería más sueldo, y ahorita quiero desconectarme como tú nos compartes mucho, Connie, con eso que es eterno, ¿no? Que la abundancia que depende de un número en la cuenta, pues uno tiene que pagar un recibo y ya ese número cambia, ¿sí? No es eterno, pero esa conexión con la abundancia eterna, con la plenitud, con la paz y saber
Y yo creo que ese ha sido el gran, 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 gran aprendizaje de todo este camino, es el saber, uno, que no estamos solos, que siempre tenemos como esa guía interior, como los ángeles, maestros ascendidos, como esa conciencia superior guiándonos, sosteniéndonos, como ese GPS incorporado. Y dos, que siempre podemos elegir la paz. Porque claro, o sea, lo que les digo que escogí el validadero, he vivido situaciones que nunca me imaginé que iba a tener que vivir, pero siempre eligiendo la paz las he transitado en paz y desde la certeza de que hay un aprendizaje detrás. Entonces, eso para mí también ha sido súper, súper, súper enriquecedor. Y eso sería como a lo que me aferraría hoy, a esa paz que nada externo me puede quitar. Mm. Y aparte, eso es súper importante, Cata, que tú dices, porque a veces la gente piensa que cuando se entra en el mundo espiritual y en esa, pues en el autoconocimiento, digamos, el objetivo es como llegar a la perfección, ¿no? Que nada te afecta, que nada te, te derrumba, digamos que como con un idealismo, ¿no? De que si, digamos, estás conectado con los ángeles y con la conciencia superior, entonces digamos que nada te puede mover en este mundo. Entonces, me gustaría saber tú cómo has podido mediar el mundo material con la espiritualidad, ¿no? Porque más allá de eso, pues también estamos acá viviendo y pues se sabe que por que así nosotros intentemos estar conectados todo el tiempo, también la densidad, pues precisamente es denso. Y a veces tenemos es que pasar por esas mismas enseñanzas. ¿Cómo tú medias eso? ¿Cómo haces para, digamos, en lo que tú dices, que cuando te enfrentabas a momentos tan duros, siempre con esa confianza, pero cómo lo haces? Primero en el presente, porque en todo esto me he dado cuenta que uno está muy aferrado al pasado, ¿sí? A esa idea que uno tiene de uno mismo. Y de las cosas más transformadoras que me pasó a mí es, bueno, me diagnosticaron a los 10 años con síndrome de Turner y eso se quedó ahí como debajo del tapete, ¿no? Es una condición genética y que puede tener muchos temas, pero en mi caso únicamente la infertilidad, ¿sí? Y bueno, un tema de calcio. Y cuando empecé este proceso entendí que todo era parte de un plan superior y simplemente tenía que verlo de otra manera. Y cuando puse esto en meditación es como llevar esas situaciones a la luz, ¿sí? No tratar de acomodar la luz a nuestra historia, sino, ok, muéstrame cuál es el propósito superior de esto. Y a los 15 días que hice esa meditación, porque fue consciente que lo hice, yo dije, bueno, en una meditación tengo que entregar esto que era parte del plan de mi alma y claramente afectada de una u otra manera. A los 15 días salió la película Milagros del Cielo, en donde, bueno, en este proceso estamos hablando, sí, yo tenía 10 años, esto fue en el 91. Eh, a mí me tuvieron que hacer el tratamiento, yo tenía que ir todos los años a Boston, a donde el médico, que era un médico latino, porque además hubo muchos milagros alrededor. Y ese médico estaba haciendo, que era colombiano, estaba haciendo en Boston un estudio de hormona de crecimiento para niñas con síndrome de Turner. Y de un encuentro casual en un avión de un primo del amigo del tío del vecino, sí, más o menos, dicen, este médico está haciendo este estudio, contáctelo a través de esta persona a ver si la meten en este estudio. Lo único es que tendrá que viajar a Estados Unidos. Y bueno, ahí pasó toda la historia y cuando yo hago esta meditación, casi que 25, 30 años después, eh, sale la película Milagros del Cielo, donde a la niña le tienen que hacer el tratamiento en el mismo hospital al que yo tenía que ir. La niña tenía mi edad, la niña viajaba sola con la mamá, o sea, tal, yo dije, acá me están poniendo mi historia en pantalla grande para sanarla, como verla como espectadora y tomar conciencia de todos esos milagros que había habido.
Entonces es eso, ¿no? O sea, es llevar esa oscuridad, esa creencia, esa situación a la luz, para que se nos muestre, así sea en pantalla grande, una nueva interpretación. Y con todo, ¿no? Con todas las situaciones, bueno, muéstrame para qué, yo no sé cuál es el propósito de esto, no me voy a victimizar por esto, voy a aprender de esto. Wow, qué maravilla. Y ahora que estabas contando eso, también me llevabas como a mi propia experiencia, ¿no? Em, Cuéntanos para ti cómo ha sido eso de, digamos, de ese camino de transformación que si bien las tradiciones espirituales nos dicen que no somos un cuerpo, ¿sí? Que tenemos un cuerpo, pero inclusive ni estamos presos de un cuerpo. Claro, a medida que avanzamos lo vamos entendiendo de una manera más profunda, pero cómo eso de quizás la enfermedad, ¿no? De ese proceso que implica el cuerpo, que implica las emociones, que implica quizás toda tu vida, porque em, generalmente se nos empiezan a caer las cosas, pero con lo que contamos es con el cuerpo, ¿sí? Ah, no, pero bueno, afortunadamente cuento con mi salud. Pero cuando eso empieza a ponerse en la balanza, ¿no? Y como te digo que es muy relacionado con lo que yo viví también, ¿cómo ha sido ese proceso en ti, ¿no? Ese proceso de entrega, porque eso es, ese tocar fondo es maravilloso, porque quizás todos, y es maravilloso porque todas las personas que estamos aquí en este 3D tenemos que pasar tarde o temprano por ese punto. Entonces es muy ilustrador que nos cuentes cómo fue para ti ese instante. Primero, es esa identificación con el cuerpo la que nos hace sufrir, ¿sí? Pero cuando vemos el cuerpo como maestro, eh, como que tiene una información que darnos, ¿sí? Que no es simplemente me duele la cabeza, me tomo la aspirina, sino que hay una información de conciencia que nos está trayendo un síntoma. Y eso pues también lo trabajo mucho en los que llegan conmigo a terapia, acompañamiento, es cuál es la información que hay detrás. ¿Mm? En el caso, pues que también hace año y medio, ¿no? Me operan de cáncer de tiroides, yo decía, ¿cuál es la información? Y ahí uno ve, por ejemplo, en mi caso, es el cuerpo es como el tablero del carro, que te dice, se prende el bombillito de la gasolina, pero tú no apagas el bombillito del carro, tú vas y le echas gasolina, ¿sí? Porque tú ya entiendes que no es eso, eso te está dando una información, pero que no es realmente lo que tienes que trabajar, no es el bombillito que se está prendiendo. Si eso es un testigo que te está informando algo. Entonces, cuando entro también en meditación, en recibir como esa guía, entiendo, en el caso del cáncer de tiroides, que había lealtades familiares porque hay dos tías que las operaron a la misma edad que a mí, de lo mismo. Sí, yo decía, pero ¿por qué mujeres? Porque a la misma edad y porque de lo mismo. Eso no es casual. Entonces entendía también que hay como, en el caso de la tiroides, tiene que ver uno con el tiempo, con estar muy afanado y no vivir en presente. ¿Mm? A nivel de biodecodificación es como el reloj, ¿no? Pero a nivel transgeneracional también tenía que ver con silencios, ¿no? Con no dichos, ¿m? Que había dentro del clan que tocaba trabajar. Entonces, para mí lo importante es como no quedarnos en el síntoma del tratamiento, que igual hay que hacerlo, o sea, no significa que yo no me iba a operar, no significa que no me iba a dejar hacer la terapia con yodo radioactivo, pues igual me la hice. Y esa terapia con yodo radioactivo, ese momento de encierro, ¿no? Esos 10 días de radiación, pues fue que canalicé el oráculo. Entonces también es como aprovechamos esas situaciones para crear, ¿no? Para extender el amor. Y en mi caso en ese momento, pues fue el oráculo, era lo que yo podía sacar en ese momento. Podía diseñar las cartas, canalizar los mensajes, enviarlos para impresión. Y ahí en ese proceso fue que salió.
Entonces sería un poco eso, ¿no? No quedarnos en el síntoma y el tratamiento, sino mirar la información mucho más profunda que hay, porque es una herramienta, ¿no? Y me encantó lo que tú nos has compartido mucho, Connie, es que lo dice en el curso, ¿no? Que el cuerpo es a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Entonces, pero no la cordura de recuerdo que soy un cuerpo, sino recuerdo que es el instrumento a través del cual puedo sanar. Y no sanar el cuerpo, sino sanar la mente que está proyectando ese síntoma a través de lealtades, a través de energía estancada, a través de miedos, a través de creencias limitantes, ¿no? Entonces, cuando nos vemos mucho más allá, no significa que neguemos el cuerpo, sino que le demos un correcto propósito. Y me encanta el curso de milagros que dice en el desarrollo de la confianza, dice en la confianza como atributo de los maestros de Dios, dice que el maestro de Dios confía en el mundo. Confía en el mundo no por lo que el mundo le ofrece, sino porque sabe cuál es el verdadero poder que hay detrás, que pues es Dios, es el amor. Entonces sabemos que el mundo nos va a mostrar, y en ese mundo me refiero también al cuerpo, nos va a mostrar todo lo que debemos trabajar también, ¿sí? Nos va a mostrar lo que debemos sanar, porque va a ser un reflejo perfecto de mi condición interna. Si yo tenía un voto de silencio y lo que me mostraba el mundo, el cuerpo, era un cáncer en la tiroides, pues yo no iba a trabajar solo un síntoma, ¿no? Sáquenme la tiroides y ya con eso tengo, sino porque igual si es una información que es mi inconsciente, se va a manifestar de otra forma. ¿No? Entonces ahí es cuando no nos podemos quedar solo en el síntoma físico, sino en la información y en la maestría que hay detrás. Wow, Cata, qué historia tan maravillosa. Literalmente los milagros haciendo de las suyas. Cuando tú permites tú mismo ser el milagro, ¿no? Los milagros a veces no llegan así como arte de magia, sino que es la mente que está lista para hacer ese milagro, ¿no? Mi Cata, algo que me da mucha curiosidad también y cuando hablas de que todo lo interno también refleja lo externo, que somos espejos y que creamos nuestro propio mundo, es en el tema de las relaciones. Para ti, ¿cómo has visto que al pasar el tiempo, como tu línea de tiempo, cómo has vivido tus relaciones como esos espejos? Tal vez de pronto, ¿cuál fue la relación que más a ti te marcó tu vida y de la cual también pudiste ver que... Hoy en mi caso sí ha sido espejo total de mi mundo interno, porque cuando empiezo como en este mundo de las relaciones, no me he dado cuenta que yo traía mucho, y de hecho en el colegio decían es que a usted siempre le caen los más churros de cada grupo, pero yo no me he dado cuenta porque había una falta de autoestima, una falta de merecimiento que para mí, pues no, pues como por qué se van a fijar en mí. Sí, también a raíz de todo el síndrome y todo eso, pues yo decía, no, pues quién sabe qué monstruo soy y quién va a querer estar con alguien que no le puede dar hijos, ¿no? Como toda la creencia del colectivo, ¿no? Del deber ser. Y cuando empecé como avanzando en ese proceso, eh, una traga muy maluca que tuve eh, era reflejo perfecto de mi papá. Así, hasta físicamente, el cumpleaños era con 2 días de diferencia, la música, el trago, todo. Ay, se nos van. Todo era como reflejo de mi papá. Me decía, bueno, pues, o sea, es que no lo estoy viendo a él, estoy buscando a papá. ¿Mm? Entonces ahí fue donde dije, o sea, esto es reflejo de mi mundo interno. ¿Mm? Luego, pues claro, ¿quién no se va a querer fijar en el más churro? Pero pues ¿quién va a creer que ese más churro se va a fijar en uno, no?
Y ahorita, antes de conectarnos, que estábamos hablando de los signos, pues soy signo Libra y pues los Libras somos muy de la estética y la belleza y todo eso. Pues que me llamaba a mí la atención, pues el que fuera el churro, ¿no? Em, pero luego, claro, mi mamá tiene otra relación y ya lleva pues veintitantos años con él. El siguiente novio que tuve era reflejo pues, del esposo de mi mamá. Misma profesión, hasta los dos tenían gafas por exactamente lo mismo, eh, por replicar lo que yo había aprendido de mi mamá en las relaciones, ¿sí? Y ahí como que tomo conciencia de esto y decido como desmarcarme un poco, ¿sí? Como, ok, esto lo aprendí desde lo que vi con mi mamá, pero quiero, ya teniendo la conciencia que mis relaciones son reflejo de mi mundo interno, entiendo que hay acuerdos de almas, encuentro que hay aprendizajes en cada relación, entiendo que eso ya está escrito, solo uno no tiene necesidad de meterse a Tinder a buscar lo que no se le ha perdido porque el maestro le va a llegar de una u otra manera. Entonces, digamos, ahorita no busco una relación, sino simplemente busco relacionarme conmigo a través de los demás. Miro también claramente miedos que haya, como perder la libertad, creencias que todavía puede haber en el inconsciente respecto a las relaciones, para seguirlas sanando, ¿sí? Digamos, en este momento que no tengo pareja, miro si en algún momento detono un poco el miedo a la soledad, juzgarme por no tener pareja, pero ¿qué tendré yo que no levanto pues ni polvo? Sí, pensamientos sin sentido que llegan pues cuando no menos los espera, pero uno simplemente ya los observa y los deja pasar, ya no les hace charla, que eso también es importante. Entonces, siempre con pareja o sin pareja es un trabajo interno. ¿Quiero tener pareja para qué? ¿Para no estar sola o quiero tener pareja para extender algo que ya he encontrado en mí? ¿Mm? Entonces, desde ahí es como esa conciencia que yo he entendido y aprendido de las relaciones. Y sí, ha sido reflejo total de mi mundo interno. Bueno, mi Katica, y como para ir como cerrando o redondeando el tema, em, danos quizás 5 ítems que para ti son importantes, que han definido tu trasegar, que han sido como faros en ese camino y que nos recomendarías a todos, ¿no? A esta comunidad que realmente estamos aquí en torno a esas relaciones, a esos lazos conscientes que simplemente los estamos tejiendo instante en instante para llegar a un estado de paz, de felicidad, de plenitud. Uy, qué bonito, mi Connie. Bueno, lo primero es entender que ninguna persona llega a la vida por casualidad. No, no llega la persona incorrecta. De pronto es la causa a través de la cual estamos sintonizándonos con esa persona, es la no adecuada. Pero la persona que llega es reflejo de tu mundo interno y te está mostrando exactamente lo que tienes que trabajar. Y es a través del perdón, de la conciencia de, ok, esto no me está gustando, pero ¿qué decisiones tomé en mi mente? De pronto el miedo a la soledad me llevó a una relación narcisista. De pronto el miedo a la soledad me llevó a pegarme el primero que me dijo, bonitos ojos tenés. Así estoy sufriendo, pero bueno, no estoy sola, ¿sí? Realmente, ¿qué nos está llevando a donde estamos? Igual, si estamos sin pareja, también estoy bien, me quita la paz o simplemente quiero tener pareja por cumplir un estándar social. Em, Mirar también qué miedos hay, sería como lo importante, ¿no? Y tomar las responsabilidades, ese sería el segundo, la responsabilidad total y absoluta de estar donde estoy. Si tengo pareja y con la pareja que estoy, es porque mi mente tomó esa decisión de una u otra manera. Y mi mente puede decidir de otra manera, vivir esa misma relación pero en paz, aprender de esa relación y seguir caminando juntos.
¿Mm? Pero no responsabilizar, no es que ahorita, no, ahorita quién no, es que a esta edad quién va a encontrar pareja, no, es que, no, eso son excusas de afuera para no mirar adentro, ¿sí? Y es una sintonización interna de lo que quiero ver afuera, ¿sí? El mundo me va a mostrar lo que yo he encontrado en mí. Eso sería lo otro. Y lo tercero es saber que nunca estamos solos y que siempre podemos elegir esa reinterpretación de todas las situaciones que vivimos, ¿sí? Conectándonos a través de la oración, de la meditación y abrirnos a recibir esas respuestas, porque siempre hay respuestas. Somos nosotros los que no las queremos escuchar. Mil gracias por esos tips de Cata de tu camino. Y nada, Cata, muchas gracias por compartirnos tu historia, por mostrarnos que sí, sí, que el cambio siempre está dentro y que realmente las respuestas siempre han estado en tu interior. Solo necesitas también pedir a esa asistencia para que se te revelen los caminos y hacerte pues responsable de tu vida y con lo que puedes hacer para sanar, que al final y al cabo sanar es aprender a vivir. Entonces, qué bonitas esas historias, a mí me encantan porque nos muestran como todo ese, como el camino del héroe, todo lo que eh, el camino personal tiene que tomar esos desafíos, tiene que, mejor dicho, pasar por 30.000 cosas para poder ir por su premio, para alzar la bandera en la cima de la montaña y que igual el camino sigue. Así que muy, muy chévere tu historia, Cata. Esperamos seguir compartiendo contigo acá en la comunidad y que nos sigas em, enseñando, mostrando, mejor dicho, contándonos todo este proceso y todo también los mensajes que te siguen llegando de los ángeles y de la divinidad. Ay, mis niñas, muchas gracias. Nuevamente honrada de caminar juntas y seguimos creciendo acá en Lazos Conscientes. Y nos vemos pronto en otro episodio. Así es, muchísimas gracias, síguenos y bueno, estamos aquí para aprender juntas o juntos, porque el camino es siempre en relación. Chao, Así es. muchas gracias.